Por favor, diríjase al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Sabe que estamos a puertas de llegar a Jerusalén. Vamos por la ciudad de Jericó, donde nos quedamos el domingo pasado. Antes de hacer la lectura de esta mañana, déjenme contarles un suceso histórico. Esto ocurrió cerca de unos 30 años más o menos de relato que vamos a leer en esta mañana. Es un evento histórico, documentado en los libros y los registros de la historia. Ustedes recuerdan a Herodes el Grande, ese emperador que mandó asesinar todos los niños porque le dijeron que iban a ser un rey en una ciudad que era Belén. Cuando él muere, uno de sus hijos era el candidato preferible o más opcionado para heredar su trono. El nombre de su hijo era Arquelao. Él no tenía la autoridad suficiente. Recuerden que ellos dependían de Roma, del emperador, que en ese entonces era César Augusto. Por lo cual, él no tenía la autoridad suficiente para decir, yo voy a gobernar la tierra de la cual mi padre estaba gobernando. Él tenía que ir a presentarse delante del emperador de César Augusto para recibir el título de rey. Cuando su padre muere, él empieza a gobernar en esta región de Judea. Y más o menos 1 año o 2 años después, emprende largo viaje por carretera, por mar, hacia Roma. Antes de hacerlo, hizo evidente la maldad de su corazón. Para que supieran quién es el que manda, mató a más de 3,000 judíos de la zona. Cuando él llega a Roma, descubre que no fue el único que hizo el viaje. Este pueblo judío de Israel envió una delegación para interceder delante de César Augusto y decir, ese hombre no nos puede gobernar, es un malvado, él no puede estar delante de nosotros. Si tú no quieres que tengamos problemas, o por favor ten compasión de nosotros, él no puede ser el rey. No solamente los judíos que fueron delegación desde la zona de Judea, sino los judíos que vivían en Roma se unieron a esta oposición. César Augusto, como buen político, para calmar las aguas, decide otorgarle a ambas partes como la razón. ¿Qué hace? Él nombró a Arquelao un etnarca. ¿Qué es un etnarca? Es un cargo político que tiene poder sobre un grupo étnico. Sí, él los va a gobernar, pero no le dio el título de rey. Él no será su rey. Entonces, él gobierna nuevamente de regreso, pero mucho más fuerte, más violento sobre los judíos, pero lo hizo solamente durante 10 años. Ellos siempre estuvieron insatisfechos con el reinado de Arquelao. En Jericó, Arquelao construyó su casa de descanso. Dato histórico. No los quiero culturizar, pero ese dato histórico lo van a tener presente al momento que hagamos la lectura y van a notar una relación de lo que tenemos delante de nosotros. Alguien que quería ser rey, pero tenía que ser nombrado por una autoridad superior y encontró oposición. Con eso en mente, vamos entonces a Lucas 19, en los versículos del 11 al 27. Como acostumbramos a hacer cuando la palabra del rey se lee en este lugar, nos vamos a poner sobre nuestros pies. Yo voy a leer del 11 al 26 y de manera unánime leeremos el versículo 27. Por favor, póngase sobre sus pies para hacer la lectura de la palabra del Señor. Dice en la versión Nueva Biblia de las Américas: estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo, cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban
y enviaron una delegación tras él, diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, pues que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente, que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y dénsela al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Les digo que a cualquiera que tiene más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Juntos. Mátenlos delante de mí. Amado Señor, nuevamente nos encontramos delante de tu palabra. Y quisiéramos, Señor, que pudiéramos verte a ti en esta mañana, que pudiéramos vernos a nosotros y que Cristo, Señor, sea revelado a nuestros corazones. Padre, te pedimos por las debilidades del predicador, por las debilidades de la audiencia, por los muchos pecados en medio nuestro, para que ninguna de estas cosas sea de tropiezo para el entendimiento de tu palabra. Que tu gracia, Señor, sea mayor, que podamos ver el significado de esta parábola y que nuestros corazones quieran someterse a la realidad de la que tú nos enseñas aquí. Para que en todo esto, Señor, tú, Padre, que eres santo, seas glorificado. Bendito seas. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Espero que haya notado un poco la relación del hecho histórico que les conté a la narración o la lectura que hemos hecho en esta mañana. Denme unos 40 segundos para ser honestos con ustedes en relación al título del sermón. Saben, y acostumbro a tomar una frase del texto que leemos como título del sermón. Y yo había escogido la frase del versículo 13, esa frase que dice, negocien con esto hasta que yo regrese. Y aquí es donde está mi honestidad. Pero cuando yo pensé en esa frase, por el significado que les voy a dar cuando les enseñe este sermón, vino a mi mente, en primer lugar, la imagen de un letrero que yo una vez vi en la ciudad. Yo dije, no, que el sermón se titule, negocien con esto hasta que yo regrese. Inmediatamente vino a mi mente la imagen de un letrero. Ese letrero que les estoy comentando era el nombre de una congregación, de una iglesia de esta ciudad. Y a pesar de que ese nombre es una frase que usó Jesús en su adolescencia y que está narrada incluso aquí en el Evangelio de Lucas, para mí, siendo honesto, no dejaba de ser controversial cuando yo pasaba y la leía. Y ya yo era cristiano, incluso a veces pasaba por ese lugar con personas no cristianas y me hacían algún comentario, ¿por qué tiene esa iglesia ese nombre? La frase se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 49, la historia cuando van al templo, José, María, Jesús, ellos se devuelven, no lo encuentran y van otra vez a Jerusalén a buscarlo y él les dice, ¿por qué me buscan? Y la frase es la siguiente, los negocios de mi padre. Sí, así se llama o se llamaba, porque la verdad no lo voy a ver, una congregación de esta ciudad. No sé qué creen, no los conozco, pero para mí la palabra sería poco prudente ver que una iglesia se llamara los negocios de mi padre. Y digo que era poco prudente porque cuando pasaba con personas que no son creyentes, decía, mira, hay evidencia que es lo que quieren hacer en ese lugar, ¿no? Entonces cuando yo pensé, voy a titular este sermón,
negocien con esto hasta que yo regrese, no sé, me recordé de eso y quise cambiar el título del sermón. Por eso este sermón se llama El Rey Siervo. Perdón, se llama El Rey Noble. El Rey Noble. ¿Y de dónde proviene este título? Bueno, se nos dice que cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino. Es un rey que es noble. Es el título del sermón, El Rey Noble. Cerremos ese paréntesis y continuemos entonces ahora sí con la historia. Déjame hacerte una pregunta inicial. ¿Entendiste la historia? ¿Entendiste lo que leíste? Puede que la lectura la hayas hecho el día de ayer, puede que la lectura la hayas hecho por primera vez esta mañana, pero básicamente entendiste la historia. A veces cuando leemos porciones tan largas, nos estamos concentrando en pronunciar bien, que no tenemos la habilidad de captar la idea de la historia. Déjame darte un resumen como en mis propias palabras. ¿De qué trata esta historia? Bueno, un hombre noble se va a recibir un reino. En otras palabras, se va a que alguien con una autoridad superior le dé a él un reino. El reino va a ser el mismo país que él deja. Es decir, se va del lugar que él va a reinar a presentarse delante de otra persona que tiene una autoridad superior para que lo nombre rey de esa población. Entonces, él regresará y gobernará sobre ese país, sobre ese territorio. Básicamente, esa es la historia que hemos leído en esta mañana. Y mientras este hombre noble está fuera, les da a sus sirvientes, a sus siervos, una cierta cantidad de dinero y espera que ellos hagan negocios mientras él está fuera. Y así, estos siervos obtengan una ganancia considerable con sus esfuerzos y de esa manera los siervos van a poder demostrar la fidelidad, el amor y la honra que sienten por su rey, por el rey noble. Cuando él regrese, evaluará lo que todos han hecho. Un segundo. Tenía la imagen que el micrófono en un momento me giraba y lo golpeaba, me sentía incómodo. Ok, de esto trata la historia. Sin embargo, cuando él parte para recibir el reino, los ciudadanos de su país no quieren que sea su rey y protestan por eso. Incluso el versículo 14 dice que lo odiaban y no quieren que reine sobre ellos. Así que esos ciudadanos de ese país envían una delegación que lo sigue cuando va a presentarse delante de un monarca superior para recibir el derecho de ser rey sobre su propio país. Envían entonces una delegación de los ciudadanos de ese país suplicando a este rey superior que no ponga a este hombre noble de esta familia noble como rey delante de ellos. Así que, a modo de resumen, tenemos al noble que se convierte en rey y que regresa. Tenemos tres grupos de personas. Los que hicieron lo que se supone debían hacer mientras este hombre noble no estaba. Un segundo grupo de personas que son los que no hicieron lo que se supone debían hacer mientras el hombre noble no estaba. Y el tercer grupo de personas, los que odiaban al hombre noble. Los primeros, los que hicieron lo que se suponía debían hacer, fueron recompensados. Los segundos, los que no hicieron lo que se suponía debían hacer, fueron rechazados. Y los terceros, los que lo odiaban, fueron destruidos. De esta manera puedes recordar este sermón. Tres grupos de personas, tres retribuciones distintas recibidas. Pero esta historia resulta fascinante porque todos nosotros estamos involucrados en ella. Cuando usted escucha historias a veces de nuestra propia ciudad, o los mitos, las leyendas de esto, a veces nos fascina más por el relato mitológico. Pero tú quizás no te sientas conectado porque, ¿qué tiene que ver eso contigo? Sí, yo soy de esta ciudad, pero en realidad, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No sucede así con esta historia que hemos leído en esta mañana. Todos nos encontramos involucrados en ella en algún lugar de la historia. ¿Por qué? Solo hay tres posibilidades. O eres un verdadero servidor del noble, o eres un falso servidor del noble, o eres su enemigo.
no hay otras categorías, no hay otras opciones. Por lo tanto, escucha esta historia, medita en ella y que el Señor nos dé el discernimiento para saber dónde todos nosotros encajamos en uno de estos tres grupos que se describen. No hay más opciones. Todos nosotros encajamos en esta historia, en uno de estos tres grupos. Presta atención, medítala, pídele a Dios, Señor, ¿dónde me ubicas a mí dentro de estos tres grupos? Esta historia, a manera de parábola, es una de esas asombrosas ilustraciones que el mejor predicador que ha asistido, que es Jesús mismo, crea y abarca a toda la humanidad. Él toma algo tan complejo a veces de describir y lo hace tan sencillo, con una habilidad natural. Ya les conté el trasfondo histórico, la historia del rey Arquelao, trasfondo que él conocía, y dice esto delante de la población, una historia que ellos están en su mente fresca, algo que ellos mismos experimentaron. Ellos entendieron con facilidad lo que significaba alguien que tenía que ir a partir a recibir el reino y que eso generaría una oposición porque no estaban de acuerdo con él. Pero a diferencia de Arquelao, este que Jesús está describiendo en su parábola es alguien que él llama noble. Él, Cristo, es el mejor expositor, el mejor predicador que ha asistido en la historia de la humanidad. Vamos a su palabra y nos asombra su creatividad. Cómo con estas ilustraciones, con esta forma de enseñar, hace conceptos difíciles de manera muy, muy sencilla. Ahora, ya sabes de qué se trata, la lectura que has hecho en esta mañana. Porque la primera pregunta que les hice es, ¿sabes de qué se trata? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué Jesús la cuenta? ¿Por qué Jesús cuenta la historia? Él no es un cuentero profesional. Él no es alguien que amenizaba a la población, que los entretenía. Él tenía propósitos en sus enseñanzas. Incluso él dijo al inicio del Evangelio de Lucas, yo he venido a predicar el reino de los cielos. Yo he venido a anunciar la salvación. ¿Por qué Jesús cuenta esta historia? Lo primero que quiero decirte es razones por las que él no lo hace. Él no cuenta esta historia o no lo hace para darnos una clase de finanzas o de administración financiera. Ciertamente, esta historia contiene principios aplicativos para una buena salud financiera, pero el propósito por el cual él la narra no es ese. Esta historia no está aquí en el relato de Lucas para que podamos concluir lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Sí, es verdad, hay varios principios de una correcta mayordomía en la historia que Jesús narra, pero no es el objetivo de la enseñanza. El versículo 11 nos dice cuál es el propósito de la historia. Este versículo no solamente nos ubica en qué momento y en qué lugar ocurrieron los hechos que están delante de nosotros, sino, y nos dicen cuál es ese momento cuando ellos estaban oyendo estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que Jesús estaba hablando ahí en Jericó, después de la invitación o la autoinvitación que se dio en la casa de Zaqueo. El domingo pasado aprendíamos sobre esta historia. También nos dice que es Jericó. Lucas nos está ubicando en qué momento pasa eso. ¿Cuándo? Cuando ellos van camino a Jerusalén. Eso nos dice el versículo 11. Él estaba cerca de Jerusalén, se estaban desplazando para allá. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? Iban a celebrar la Pascua. Pero el texto nos dice cuál es el propósito por el cual Jesús cuenta la historia. La parte B del versículo 11 dice, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. ¿Quiénes son ellos? La audiencia, los que son discípulos y los que no son discípulos. Déjame recordarte la teología judía de la época, incluso actual, en la nación de Israel. Ellos, cuando me refiero a la teología, es a la interpretación de Dios, al conocimiento de Dios. Ellos estaban esperando un Mesías, un Salvador enviado por Dios, que los iba a librar de la esclavitud romana en la que ellos se encontraban. Ellos esperaban un rey descendiente de David, pero que sería un libertador militar, que los libraría de ese yugo que tenían por parte de la otra nación. Ellos pensaban
y piensan todavía al día de hoy, que el Mesías es un rey mesiánico, un rey mesiánico que vendría a establecer un reino nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que libraría a Israel del yugo. Pero la Biblia nos enseña que ese rey mesiánico vendría en su primera etapa como un salvador que moriría en la cruz y que regresará entonces como un rey a gobernar sobre todas las personas y no solamente sobre Israel. Recuerda, ellos iban a Jerusalén a celebrar la fiesta anual de la Pascua. ¿Qué es lo que esa fiesta conmemora? ¿Por qué ellos celebraban la Pascua anualmente? Sí, era un mandato divino, pero ¿por qué? Porque esta celebración anual les recordaba la primera Pascua que ellos celebraron. ¿Cuál fue esa primera Pascua? ¿Recuerdas cuando Israel estaba en Egipto? Cautivo, esclavos del faraón. La última plaga. Se les pide sacrificar un animalito, un cordero, pintar el dintel de la puerta y pasaría este ángel de muerte, este juicio de Dios sobre los primogénitos que se encontraban en esa región, pero donde estuviera esa sangre en el dintel de la puerta serían librados del juicio de Dios. Además de ser librados del juicio de Dios, esta Pascua representaba la liberación de la esclavitud que ellos tenían en esa nación. Al día siguiente de esa Pascua, ¿qué es lo que sucede? Faraón los deja ir. Entonces, cada vez que ellos celebraban la Pascua, recordaban cómo fueron librados del juicio de Dios, pero recordaban que la esclavitud se había acabado. Imagínense entonces que tienen delante de ellos a un hombre que se ha identificado como el Mesías, el ungido, el enviado por Dios mismo, a un hombre que ha demostrado poder para hacer milagros, para vencer la enfermedad, para resucitar a los que han muerto, a un hombre que tiene palabras de sabiduría, que le llaman maestro, que dice, este hombre ha sido enviado por Dios mismo. Wow, las credenciales de este hombre nos hacen considerar que él es el Mesías. Viene la fiesta de la Pascua. 2 más 2, 4, ¿no? Vamos a Jerusalén, viene la Pascua, este es el Mesías. En una semana se nos acaba el yugo que nos tienen los romanos. Por eso Jesús cuenta esta historia. Ellos pensaban que llegar allá iba a él a revelarse como ese Mesías que los libertaría de la opresión y la esclavitud de los romanos. Pero ciertamente él iba a Jerusalén a ser sí el Cordero Pascual, pero que los libraría del yugo y la dominación, del pecado y de la muerte. Ellos tenían en su mente otro tipo de liberación, otro tipo de reino. Entonces Jesús cuenta esta historia. No principios financieros, aunque ahí están esos principios, sino un objetivo de decirles a ellos qué es lo que iba a pasar allá, qué es lo que iba a suceder con él y cómo tenían que vivir frente a la ausencia física de él, pero frente al anuncio que él regresaría a reinar. ¿Qué vemos después de eso? El primer grupo, el que le mencioné, el de los enemigos. Se menciona en el versículo 14. Sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Quiénes son esos? La gente que vive en el mundo en el que vivimos. Aquellos que rechazan abiertamente al Señor Jesucristo. Jesús le cuenta esta parábola. Mira, hay un hombre noble, se fue a un país lejano para hacerse rey y luego volver. Pero nos dice Jesús que sus ciudadanos lo odiaban y que enviaron una delegación tras él. ¿Para qué? Para decir, no queremos que este sea nuestro rey. Lo mismo que había sucedido 30 años antes con el hijo de Herodes, con Arquelao en Roma, también le estaba sucediendo a Jesús. El pueblo también lo odiaba. Sus líderes, me refiero a los líderes judíos de la época, sobornaron a testigos para que dijeran que lo habían oído blasfemar. Llamaron a Jesús un hombre malvado, que era un hombre borracho que andaba con malas compañías, que era un mentiroso, que era un farsante. Dijeron, no queremos que este gobierno es sobre nosotros. Incluso delante de Pilato dijeron, no tenemos más rey que el César. Ese no es nuestro rey es César. Sus propios súbditos dijeron eso, negando totalmente que él tuviera algún derecho sobre ellos. ¿Y qué sucede con estos enemigos de él?
al final de la historia se nos dice en el versículo 27. Pero quiero que sepas que ese es el primer grupo. Los que aborrecen, niegan el reinado de Cristo sobre sus vidas. Jesús va no solamente a identificarlos en esta historia, sino va a decir qué sucede con ellos. Pero pasemos al segundo grupo, los siervos útiles o buenos siervos. Lo digo por la palabra que la historia nos dice acerca de ellos. Luego que les pide la rendición de cuentas, Jesús se refiere a ellos como buen siervo. Esa palabra bueno no significa que sea bueno moralmente, sino que es un siervo útil, un siervo que ha hecho lo que debía haber hecho. Y déjame decirte que este es el corazón de la palabra, de la parábola. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el versículo 15 hasta prácticamente el final de la parábola, Jesús está tratando en relación a sus siervos. Al principio está hablando del hombre noble, pero del versículo 15 en adelante está hablando acerca de sus siervos. Les dice que Él está vivo y que les ha dado su palabra de que regresará. Así que, ¿cómo es que se deben comportar cuando Él no está? Físicamente hablando. ¿Cómo debe ser el comportamiento? ¿Cómo debe ser la manera de vivir de los siervos de este noble que ha partido para ser nombrado rey y que regresará para reinar por siempre? Ahora, no es que estos siervos no sepan cuál es su responsabilidad. No es que Él los haya llamado a ser sus siervos y después estos hombres estaban preguntándose, bueno, Él me llamó a que sirviera en su reino, pero ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago esto? Cuando se nos asigna alguna función por primera vez en nuestras vidas, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo lo hago? O usted lo contratan y usted sabe para qué lo contrataron porque usted metió la hoja de vida, pero eso no quita que la pregunta surja, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo? Estos siervos no tenían que inventar su propio estilo de vida o conducta. Él los ha llamado. Ahora, muchachos, mira, yo me voy por un tiempo determinado, no puedo decirle cuánto tiempo será, quiero que sepa que mis enemigos van a conspirar contra mí mientras yo estoy ausente, pero yo dependo de ustedes. Mira, yo voy a invertir en cada uno de ustedes una cierta cantidad de dinero, es lo que dice la parábola. Quiero que observes en la parábola que la cantidad es la misma para cada uno de los siervos. Él dice, en los versículos antes del 15, les dice, mira, llamando a 10 de sus siervos, le repartió 10 minas. Quiere decir que a cada uno le dio una mina. Una mina era una moneda de la época. Una mina, en valor monetario, era la representación de 100 días de trabajo, de 100 jornales. La moneda que les estaba depositando a sus siervos tenía el valor de 100 días de trabajo. Supongamos que el día de hoy, un jornal, un día de trabajo sean 50,000 pesos. Es como si les estuviera dando una moneda, ya hiciste cuentas rápidas, ¿no? 100 por 50, 5 millones de pesos. Como si le estuviera entregando eso. Una cantidad considerable. Tampoco es una cantidad demasiado grande, pero sí una cantidad considerable. Toma esto, negocia con esto hasta que yo regrese, que es el versículo 13. A cada siervo le dio lo mismo. Recuerda eso, a cada siervo le dio lo mismo. Ahora, déjame decirte, todos los creyentes tenemos el mismo privilegio de ser adoptados en la familia de Dios como sus hijos. Esa es la inversión que Dios ha hecho en nosotros como pueblo de Él, como creyentes. ¿Cuál es esa inversión? Dios mismo. Dios es nuestra inversión, la inversión de cada creyente sin excepción. Cada creyente tiene la gran provisión de Dios en sí mismo y por lo tanto tiene lo suficiente para cada posible desafío, para cualquier emergencia, para cualquier demanda o contingencia, lo que sea que llegue a su vida, porque Dios ha depositado en cada creyente su propio espíritu. Eso es lo que Él nos ha dejado. ¿Para qué? Para poder vivir en su ausencia a la espera del regreso de su Hijo como Rey. Hechos capítulo 1 nos dice que vendría el Espíritu de Él y nos capacitaría, que nos daría de su poder. ¿Para qué? Para que le fuéramos testigos. Cada creyente, cuando llega al conocimiento de Cristo, cuando llega a la salvación, cuando es unido a la familia de Dios,
recibe el Espíritu de Dios para poder vivir la vida que Dios ha establecido que debe vivir. Escúchame nuevamente. Dios ha dado por igual a cada cristiano todo lo que se necesita para tomar cualquier oportunidad delante de Él y hacer toda buena obra que glorifique el nombre de Dios en la persona de Jesús. Así que cuando enfrentamos nuestras responsabilidades, ¿cuáles? La de glorificar a Dios, la de disfrutarlo para siempre, entonces cada uno tiene la misma provisión suficiente para cumplir ese objetivo. Las minas que se nos han dado a cada uno de los creyentes es igual en valor. Cada uno de nosotros tiene este llamado particular, un llamado alto y santo. La Biblia describe cuál debe ser la vocación de los discípulos de Jesucristo. Como un resumen ético, Pablo dice en varias de sus cartas, por ejemplo en Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si cuidas a los niños en tu casa, si la ordenas, si lavas, si planchas, si conduces tu carro, si juegas al fútbol, si ves un programa de televisión, si vas a una boda, si vas a un funeral, todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Trabajamos, nos invertimos en ello con todo nuestro corazón. Todo se hace para el Señor. Esa es la vida cristiana. Pablo a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: sea que comáis o bebáis, sea que comas o que bebas, hacer cualquier cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Todo creyente tiene esa obligación en todo lo que hace. Amar a Dios, amar al prójimo, presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios. Ese tipo de exhortaciones que la Biblia dice acerca del creyente es la entrega de la mina. Es la entrega de esa responsabilidad. Y el Señor nos está diciendo que tomemos esa responsabilidad y la vivamos hasta que Él regrese. Esa responsabilidad es que se le asigna al creyente: amar a Dios, amar al prójimo, entregar tu cuerpo como un sacrificio vivo, servir a los demás. Es una responsabilidad que no se vive únicamente el día domingo. Es una responsabilidad que viene contigo con la bendición de ser creyente, que viene contigo con la bendición de que el Espíritu de Dios viva, more dentro de ti. Es la manera en que tú vives 24 horas al día, 7 días a la semana. Es la manera en que vivimos frente a la ausencia física de nuestro Rey. Se nos ha confiado la comisión de nuestro Señor de servirle. Hemos recibido a Dios, el Hijo, en nuestras vidas para capacitarnos y permitirnos poner el Evangelio a trabajar en casa y en el trabajo. En cada actividad debemos mostrar el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, que no somos meramente religiosos o que jugamos a ser cristianos, sino que para nosotros, para el creyente, glorificar a Dios en todo lo que hacemos es lo más importante. ¿Qué quiere decir? Que en cada actividad mostramos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Que en la manera en que tú eres esposo, que en la manera en la que tú eres hijo, que en la manera en la que tú eres soltero, que en la manera en la que tú eres empleado, que en la manera en la que tú eres emprendedor, que en la manera en la que tú eres desempleado, en la manera en la que tú vives, tú vas a decirle a los demás: yo tengo un amo y yo soy su siervo. ¿Que por qué haces esto? O que por qué dejas de hacer aquello. Porque yo tengo un amo y yo soy su siervo. Eso significa vivir bajo el señorío de Dios. Eso significa vivir bajo la responsabilidad de que se te ha otorgado algo que en la parábola se llama mina, que como creyentes entendemos que es el Espíritu de Dios, y que vivimos de una manera que evidenciamos que somos sus hijos, que somos su pueblo. Muchas personas no van a entender a los discípulos a menos que sepas que para un discípulo vivir es Cristo. El mundo no te va a comprender, porque es que te niegas a ciertas cosas que ellos no se niegan. El mundo no te va a comprender porque utilizas tus recursos para la extensión del Evangelio. El mundo no te va a comprender que porque en una época de festividades quieres venir un día a la iglesia, que tú sí eres religioso. No. Es como aquella hermosa canción que a veces cantamos que se llama Me rindo a ti.
Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. El creyente ha conocido el amor de Dios cuando el Espíritu Santo ha venido a morar en él, el amor de Dios en la persona de Cristo Jesús, y dice, ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para ti porque tú eres mi Señor. Luego que Él les da la mina y les da el mandato, negocien con esto, vivan conforme a lo que están recibiendo, entonces la parábola nos cuenta que viene la evaluación. Se nos dice en el versículo 15 que Él mandó a llamar a los siervos y a los que les había dado el dinero para saber qué habían ganado con Él. Les va a hacer una evaluación. Nuestro Señor es alguien con expectativas. Él nos ha dado el privilegio tan grande como trabajar para Él. Es un privilegio de trabajar para Él. Es un privilegio no vivir para nosotros y para nuestro pequeño reino. Es un privilegio para vivir para algo más grande, para algo eterno que es su reino. Él nos ha confiado algo maravilloso, algo que puede beneficiar a todo el mundo entero y nos ha dado la energía, la capacidad para poder hacerlo. Pregunta. Tú que me escuchas, ¿cómo te ha ido a ti en esos negocios? Ya entiendes que no estamos hablando financieramente, ¿no? Incluso en tu administración financiera. Básicamente, ¿qué has hecho con ello? ¿Qué has hecho si eres creyente y te identificas con este grupo? ¿Qué has hecho con lo que Dios ha depositado en ti? ¿Qué has hecho con su espíritu? ¿Qué has hecho con la labor que Él te ha llamado? Piensa en que un día mismo nos va a llamar uno por uno a rendir cuentas. Algunos piensan que como creyentes ya no pasaremos por un juicio delante de Dios. La Biblia establece que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Como creyentes ya no para condenación, pero sí para ser evaluados en la manera en la que hemos vivido. Eso no te va a condenar si eres creyente, pero sí pasaremos delante de Él para que se nos diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Con esa salvación tan grande que puse en ti, con mi espíritu que puse dentro de ti, ¿cómo fue que tú viviste? Pocas palabras, hay una evaluación de nuestras vidas que será examinada delante de nosotros en algún momento particular. ¿O acaso hemos estado diciendo solamente, Señor, Señor, con nuestros labios únicamente, pero en nuestros corazones existía otros señores? ¿Le hemos honrado únicamente de labios, pero la manera de vivir ha evidenciado que realmente Él no es nuestro amo, nuestro Señor? ¿Acaso hemos usado su nombre y nuestra profesión de ser religiosos para engordar nuestros bolsillos? ¿O quizás para desarrollar una reputación de que somos grandes cristianos? ¿Acaso hemos usado la plataforma del nombre de Cristo para impulsar nuestra propia agenda? ¿O en realidad hemos sido holgazanes? ¿O quizás realmente hemos afrontado esa poderosa inversión que Dios hizo en nosotros cuando nos hizo partícipe de su naturaleza divina, cuando nos dio su propio espíritu? Hemos estado viviendo vidas sacrificadas, quizás cuidando de un miembro muy necesitado de nuestra familia biológica o nuestra familia de la fe, haciendo cosas por ellos que a otras personas les resultaría imposible creer. Nos hemos anegado de una manera para bendecir a otra persona, lo hemos hecho con humildad que ni siquiera lo hemos insinuado a otras personas cuando lo hemos hecho. Hemos hecho el bien no para que sea notado, no como esa realidad en la que vivimos, que contratan a 4 personas entre camarógrafo, el que maneja el micrófono, el que los maquilla para bendecir solo a uno. Hemos vivido de tal manera sabiendo que aunque no nos vean, Dios nos está viendo y que Él se sentirá agradado y que Él glorificará su nombre un día cuando estemos delante de Él en esa evaluación. Hay un día que Él dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, para el deleite de los ángeles y de los hombres que hemos servido al Señor. Así que en esa evaluación se nos dice que el primer siervo fue llamado a rendir cuentas. ¿Cuál? Uno de ellos que recibió una mina, pero dice, Señor, tu mina ha producido 10 más. Su Señor le respondió, bien, buen siervo, porque en lo poco has sido fiel, tendrás a tu cargo 10 ciudades, versículos 16 y 17. Es evidente que esta persona tomó muy en serio la responsabilidad de ser un siervo de Dios.
La pregunta sería, ¿no deberíamos hacerlo todos que nos identificamos como creyentes? ¿O eso es para una clase especial de cristianos? Si a todo cristiano se le ha depositado lo mismo, todos deberíamos tomar la responsabilidad muy en serio. ¿Cuál fue esa responsabilidad? Ser digno de confianza en los pequeños asuntos, en apoyar a alguien, en orar con alguien, en anegarte de tu tiempo para la bendición de otra persona. Luego, el segundo siervo que es llamado da una respuesta similar. Mira, esta mina ganó 5 más y su amo está nuevamente encantado y él también recibe una recompensa. Ahora, déjame decirte algo que me fascina de esta parte. Recuerda, en la gramática se halla la bendición, como dice el pastor Sugel. Mira cómo estos siervos dicen lo que sucedió. Señor, le llaman Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Estos hombres encontraron la semilla que todo padre le dice a sus hijos. ¿Cuál es esa semilla? Del árbol que tienen en el patio que crece plata. Los padres siempre le están diciendo a los hijos, estoy esperando que los míos crezcan más para poder decirles, ¿tú crees que yo tengo un árbol, una mata allá atrás en el patio que crece dinero? ¿Tú crees que el dinero se multiplica solo? Ellos están diciendo, tu moneda se multiplicó. Por supuesto que ellos no están encontrando eso. ¿Qué es lo que este lenguaje nos revela? Humildad, mansedumbre. La respuesta de estos siervos no fue, mira mi estrategia, mira mi balance, mira mi capacidad. No, Señor, maestro, tu mina hizo esto. Simplemente la puse a trabajar. Tú creaste el entorno empresarial, el entorno agrícola, yo qué sé, en lo que sea que ellos lo hayan invertido, cualquiera que sea la situación, tu mina creció por lo que tú hiciste. Fue tu poder, fue tu influencia. Simplemente la llevé al lugar correcto. Y esta parte me encanta, ¿sabes por qué? Porque un verdadero siervo, uno fiel, siempre buscará la gloria de su amo y no el reconocimiento personal. Si tú te das cuenta, quien es honrado en la respuesta de ellos, ¿quién es? El Señor, no ellos. ¿Y qué es esa recompensa? Hazte cargo de 10 ciudades, hazte cargo de 5 ciudades. ¿Qué significa eso? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Notaste que las recompensas son desproporcionadas en relación a la cantidad de dinero que se dio para el cuidado y la administración de estos siervos? ¿Qué quiere decir eso? Se les da una mina. Ya hablamos que en términos actuales pudiera ser 5 millones. El primero produjo 10 veces más, matemáticas rápidas. Significa produjo 50 millones. Seamos honestos, al día de hoy, con 50 millones tú no te compras una casa. Pero ahora este hombre va a gobernar sobre 10 ciudades. Mira la desproporción entre la recompensa de este hombre noble, de este rey noble, en relación a la capacidad de la administración. ¿Entiendes la idea? La recompensa es completamente desproporcionada en relación con el negocio y la administración de la cantidad de dinero que se le dio a cada uno de los siervos. ¿Por qué? El punto central es la generosidad desproporcionada del rey noble. No es la capacidad administrativa, el punto central es la generosidad desproporcionada del rey noble. Déjame decirte esto, lo que Dios te da nunca se iguala a tu mejor obediencia delante de Él. Él siempre te da mucho más de lo que merecemos, sin importar las cantidades que recibes. Él siempre es desproporcionado en lo que te da en relación a nuestra obediencia, porque Él nos lo da por gracia. ¿Por qué? Porque nos lo da por los méritos de su Hijo. No importa la obediencia que tú crees que tienes delante del Señor, no importa tu capacidad que tú crees que desarrollas delante de Dios, no importa cuánto te inviertes en el reino de Dios, lo que Él te da, sin importar el monto o la cantidad, en cualquier área de tu vida, es mucho más, es desproporcionado a lo que tú haces. Siempre hay mucho más gracia que obediencia de nuestra parte. Cuando tú entiendes eso, somos humildes. Cuando tú entiendes eso, eres contento. Cuando tú entiendes eso, entiendes la respuesta de Dios, de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el bendito. Él es el Señor. Y yo soy feliz si tengo, soy feliz si no tengo. Porque siempre es desproporcionado en lo que Él retribuye
a nuestros actos de obediencia. Y el tercer grupo, el del siervo inútil o rechazado. Esto ocupa los últimos 8 versículos de la parábola. No es algo que se puede ignorar, es como el clima de la historia de Jesús. Hay un tercer siervo y él también ha recibido bendiciones de su maestro. El Señor ha invertido en él antes de irse a un país lejano. ¿Cómo le fue? Esperaríamos que por lo menos, así fuera una sola mina más, lo hubiera puesto a producir. Pero leemos que sucede todo lo contrario, versículos 20 y 21. Señor, aquí está tu mina, la tengo guardada en un pañuelo, tuve miedo de ti porque eres un hombre duro, sacas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? ¿Qué fue lo que este siervo hizo? Tomó el regalo del hombre noble y no hizo nada con él. No había pasado medio minuto después de haber recibido esto y ya lo había envuelto y lo había escondido. Ya, todo se acabó. ¿Qué hizo? Siguió con su vida. Su maestro, este hombre noble, le había dado el privilegio de trabajar para él. Él gustó, él probó del evangelio, probó del privilegio espiritual que proviene de conocer a Jesús como nuestro Señor. Pero siguió viviendo a su manera de vivir. Déjame darte una descripción de este hombre. Hebreos 6, versículos 4 al 6, dice lo siguiente. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que experimentaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean nuevamente reformados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para su pérdida al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué es lo que este texto está diciendo? ¿Qué está describiendo? ¿Qué es lo que el maestro invirtió en él? ¿Qué fue lo que fue invertido en esta persona que se describe aquí en Hebreos? En él se invirtió iluminación sobre la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el evangelio de Cristo, una muestra de la bienaventuranza celestial, una parte del ministerio del Espíritu Santo, una muestra de la bondad de la palabra de Dios. Todo eso se le fue dado por medio del evangelio a través del testimonio cristiano. ¿Y qué es lo que esta persona hace? Con todo eso que experimentó, con todo eso que escuchó, con todo eso que comprendió. Esta persona hizo absolutamente nada. Lo archivó y siguió adelante con su vida para vivirla como la quería vivir. Ahora, ¿por qué este siervo respondió de esta manera? El versículo nos dice, tuve miedo de ti, porque eres un hombre duro. Tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. ¿Qué está diciendo? Está culpando al hombre noble. ¿Sabes? Yo no hice nada por culpa tuya. Adán lo acusa al hombre noble de ser cruel, desconsiderado, alguien que busca algo de la nada. Ah, mira, todo este asunto de la religión, pedirme que trabaje para ti y te sirva fue lo peor que me pasó en la vida. Sí, me hablaron de que tú eres un Dios que perdona, sentí por brevemente lo que significa ser librado de la culpa, me sentí mejor con esta clase nueva de amigos. Ve, fue hasta bendecido con una pareja que tiene principios en ti, con nuevos amigos, hasta que me conseguí un empleo. Pero todo eso de vivir para ti, eso es muy exigente. Realmente soy una víctima, me siento como engañado. Mira, te devuelvo lo que tú me diste, gracias, pero no gracias. No lo quiero, no lo quiero. Pregunta, ¿no están las iglesias llenas de personas profesantes así? ¿No hay en su palabra, es verdad, no hay en esta iglesia, su palabra es verdad, personas así? Personas que tienen el conocimiento de la Biblia, que han sido iluminados, que han probado el don celestial, han participado del ministerio del Espíritu Santo, los conmovió con su bondad, con la promesa de la era venidera, de ser librados del castigo eterno, y sin embargo rápidamente se apartaron. Que han encontrado cosas más agradables a su carne y a su mente que vivir para extender el reino de Dios. Cuando digo que se apartaron, hago referencia, no que se fueron al ateísmo, a una incredulidad evidente, no que se fueron a la mundanalidad, no, se quedaron acomodados en la negligencia espiritual, en una vida no fructífera que no glorifica al Rey noble. ¿Hay personas así aquí?
se han sentido bendecidos por el ministerio del Espíritu Santo, conmovidos por las realidades espirituales del reino venidero, admirados por lo que Dios hace en medio nuestro, y de una u otra manera han sido bendecidos por la influencia que el Evangelio hace en medio nuestro, y tomaron esta realidad, le echaron al bolsillo, a la caja fue, y siguen viviendo como viven sus vidas. Como mundanos no, pero centrados en sí mismos, estableciendo su propio reino, no involucrados en honrar a su reino. ¿Qué le dice Jesús a este hombre en esta evaluación? Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Notaron la ironía? Tú dices que yo soy eso. Pues si tú dices que soy eso, debiste actuar conforme a lo que tú piensas de mí. Tú dices que yo soy cruel. Entonces, ¿por qué no lo pusiste en la banca? Déjame decirte que cuando dice ahí banco, no se refiere a los bancos que tú vas a un centro comercial y dice ahí X banco de la ciudad. La palabra literal, banco, traduce banca, que era la banca de los prestamistas, esa que llega Jesús y voltea las mesas del templo. ¿Qué es lo que hacían en esa época? Esa gente le prestaba dinero al interés. ¿Pero qué dinero prestaban? El mismo dinero que ellos le pagaban a otra persona al interés. ¿Cómo funciona la banca? Usted pone sus ahorros en un banco, normalmente le dan un interés de CDT y ellos lo prestan a un interés más alto. Ellos siempre ganan. Buen negocio. Ahora, Jesús está legitimizando ese modelo de negocio. Él le está diciendo ahí, ¿por qué no hiciste eso? Así, de esa manera, eso hubiese dado algún tipo de frutos. Es un siervo inútil, malvado. Déjame decirte algo, mira, hacer algo malo es condenable, pero no hacer nada también es maldad y también será condenado. Si tú estás contento con ignorar a Dios toda tu vida, estás siendo desafiante y rebelde. Hacer lo malo es condenable, pero no hacer nada con la verdad del Evangelio, con la verdad de Cristo, también es condenable. Es una bella realidad para mi vida. Si tú vieras cómo me ha transformado, si tú vieras lo feliz que soy, Dios ha llenado mi vida. ¿Cómo se ha hecho evidente en una vida fructífera en ti? ¿Cómo es que estás invertido en el reino? Si no, encajas en esta categoría, la del siervo inútil que tomó esta verdad y la guardó para sí. Y siguió con su propia agenda. ¿Y qué es lo que hace el hombre noble? ¿Recuperó la mina y se la metió en el bolsillo? No. ¿Se la dio a quién? Al hombre que había hecho 10 de una mina, que había multiplicado por 10. ¿Y qué sucede cuando él dice, quítenle la moneda y dense al que tiene las 10 monedas? Versículo 25. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Tú sí eres desconsiderado. Al que más tienes, el que más le vas a dar. Porque es que siempre queremos poner un límite a la bondad de Dios. ¿Por qué es tan característico de la naturaleza humana que uno no puede alegrarse cuando alguien recibe mucho más de lo que debería? Eso es tan humano. Sale nuestro egoísmo a flote. Por eso la gracia de Dios siempre es escandalosa. No la comprendemos. Queremos regular, limitar la gracia de Dios en la vida de los demás. Porque le vas a dar, sea lo que sea. No estoy hablando únicamente de finanzas, porque es que a otros los bendice más que a mí. Eso es característico tan del humano. Jesús dice en el versículo 26, y vamos culminando, les digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es lo que se le quita? La oportunidad, el privilegio, la posición, se le despoja de todo, se convierte en un desperdicio eterno sin valor. Así que encontramos a las personas que confiesan a Cristo, se conectan a la iglesia, están rodeados de los privilegios y de la verdad del Evangelio, hacen una profesión, quizás hasta se bautizan, pero sirven entonces para sus propios propósitos, sus propios fines. Quizás utilizan el cristianismo como una plataforma personal para hacerse un nombre en medio del pueblo de Dios. Sirven para sí mismos, viven para sí mismos, viven para el reino de sí mismos. Es evidente que lo que ellos quieren conseguir es una posición personal. Es evidente que ellos quieren el aplauso personal y no que el nombre de Dios sea glorificado, como el primer grupo, el segundo grupo, el de los siervos fieles. No les importa el honor del rey, no lo aman.
Ni siquiera les agrada. Piensan que Él es duro, que es exigente, que es injusto. Y al final son como Judas, excluidos del reino para siempre. Y en el versículo 27, finalmente nuestro Señor se ocupa de sus enemigos. Los del primer grupo, ¿no? ¿Qué le sucede a ellos? Déjame leer el versículo 27. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá. Usted lo leyó conmigo. Mátelos delante de mí. Palabra fuerte. Oh, ¿dónde quedó la nobleza de este hombre? Está hablando de matar. Este es el rey de las Escrituras, el rey noble. Este es el Dios de amor, que es paciente y grande en misericordia, pero que es justo y santo. Y su amor se hace evidente en el perdón y su amor se hace evidente en el castigo de la maldad. Has sido amado por Él porque castigó tu maldad en Cristo Jesús. Pero si no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor, castigará la maldad en ti eternamente. Eso no mengua su amor, eso evidencia su amor. Así que les digo, tú que me estás escuchando, tú estás en esta historia. ¿Notaste que la parábola menciona a 10 siervos, pero solo se habla de 3? 2 que produjeron y 1 que no. ¿Y los otros 7? Los otros 7 están en ese mismo grupo. O estás de un lado, o eres útil, o eres inútil. O eres bueno, o eres malvado, o eres su enemigo. No es necesario hablar de los otros 7. Ahí están. Produjeron en distintos niveles o no produjeron nada. Por eso te digo, tú que escuchas, estás en esta historia. Estás entre los fieles, los falsos, los enemigos. Pero en cualquier caso, Él es el rey de toda la humanidad. Él es el rey de cada alma y toda rodilla se dobla tarde o temprano. No quieres que Él reine sobre tu vida. No quieres reconocer a Jesús como tu Señor. Él reina de todos modos. Déjame decirte que si te arrepientes y lo confiesas como Señor y Rey, Él, por gracia, te hará uno de sus fieles. Aquellos que son recompensados, colmados de gracias y privilegios espirituales para siempre. Pero si te escondes entre los falsos y te escondes no abiertamente en el mundo, sino que te escondes dentro de su pueblo, llegará el día en que serás desenmascarado y todas tus falsas excusas serán descubiertas y descartadas y serás un desperdicio eterno, enviado a perecer con los enemigos de Cristo. Allí está la historia. Recompensa para los fieles, rechazo para los falsos, castigo para los enemigos. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál grupo es tu grupo? Mejor que lo tengas claro antes que el Rey vuelva. Vamos a orar. Amado Señor, esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu grupo? Empieza por el predicador. Todos nosotros somos responsables de escuchar tu mensaje en esta mañana y de responder frente a él. No podemos dar por sentado a dónde pertenecemos. Tenemos la oportunidad aún de meditarlo antes que el Rey vuelva, como una oportunidad de arrepentirnos si estamos en el grupo equivocado y como una manera de enaltecer tu nombre si estamos en el grupo correcto. Toma tu verdad, aplícala a esta audiencia y glorifica tu nombre, querido Rey noble. Amén y amén.